acerca del tema de no hay quien cuide mi vida. Esto está basado en el Salmo 142, que ya pasaré a leerles desde el versículo 1. Dice la Biblia: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Y en esta última frase está el título de nuestro mensaje: ni hay quien cuide de mi vida. Algunos que tienen en su Biblia encontrarán en el principio que dice la palabra masquil. Esa palabra masquil significa enseñanza, instrucción. Por lo tanto, este es un salmo que trae enseñanza, que trae instrucciones de Dios para nuestra vida. Este es uno de los salmos escritos por David. Lo escribió en días difíciles, lo escribió en días de enormes dificultades. Este David del cual les hablo es aquel que venció al gigante Goliat en el campo de batalla. Es aquel hombre tan valiente que las mujeres en coro cantaban: Saúl venció a sus miles y David venció a sus 10,000. Pero en este salmo David nos está recordando un tiempo difícil, un tiempo de sufrimientos. Él estaba pasando en una etapa de grandes angustias. Realmente la vida se le había complicado mucho y él estaba allí en un refugio precario, estaba en una cueva. Esa cueva la conocemos con el nombre de Adulam. David en estas horas estaba siendo perseguido por el ejército de Saúl, y ese ejército tenía como única intención quitarle la vida. Sí que estaba pasando un tiempo difícil David, y ahí en esa cueva de Adulán, aquellos que tienen una Biblia pueden buscar en primer libro de Samuel, en el capítulo 22 y versículo 1, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Ahora mire la cueva de Adulam, el refugio de David. Anímese y califíquelo. Era un lugar con un ambiente de terror. Era un lugar que todo era tristeza, angustia y desesperación. Pues allí los que acompañaban a David, dice el texto que leí, que eran todos los que estaban afligidos, y eran todos los que estaban endeudados, y todos los que estaban amargura en espíritu. Y David consiguió un título. Dice, él era jefe de todos ellos. Mire, ser jefe de gente que está en amargura, de ser el jefe de gente que está endeudada, de ser el jefe que está en dolor de espíritu, estar siendo el jefe de personas que están en un estado de aflicción profunda. Así que imagínese lo que era esa cueva. Era lo que hoy llamaríamos un ambiente tóxico, sin ninguna duda de eso. Y allí él está hablando con Dios y él llega como a una conclusión en su vida: no hay quien cuide de mi vida. Se sentía solo, completamente solo. Allí donde la memoria frágil de un gobierno se olvida de la gente, donde la religión se olvida o la iglesia se olvida de la gente. Muchas veces los amigos nos dan vuelta la cara, la familia entran en un estado de amnesia y se olvidan de nosotros, y nos sentimos en un estado de soledad tremendo, y a veces podemos decir como David: no hay quien cuide de mi vida. En otras palabras, como que a mi vida nadie le interesa, a mi vida nadie le importa, me siento como un hongo solitario.
Ese es lo que David estaba diciendo. Él estaba en absoluta soledad. Él estaba en lo que hoy llamaríamos un estado vulnerable. David se siente que el mundo se le caía encima y que la vida comenzaba a esfumarse. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa clase de sentimiento, no? Sentimos que la vida se nos va, que nos es esquiva, sentimos que la vida se nos va esfumando y que vamos pasando por muchas necesidades y nadie se ocupa y nadie se preocupa por nosotros, y podemos llegar a pensar como David en ese momento: no hay quien cuide de mi vida. Muchas veces nosotros nos sentimos pisoteados, nos sentimos literalmente aplastados, anímicamente derrotados. Muchas veces nosotros no podemos pagar nuestras cuentas y eso nos trae aflicción, nos trae amargura. No podemos pagar nuestras cuentas y eso nos hace formar parte de los endeudados. Usted despierta y mira en la mesa de luz y ahí está la boleta de la luz y del gas sin pagar, y está la factura de la internet o del cable, o vaya a saber de todas esas cosas. Su mesa de luz está llena de boletas que le recuerdan cada mañana que usted es una persona endeudada. Usted es una persona que está pasando por tiempos difíciles de gran preocupación. Esa palabra deuda, el solamente oírla, nos hace sentir seres acorralados, acosados. Nosotros, cuando nos sentimos endeudados, notamos que el horizonte se oscurece, entramos en un estado de desesperación y creemos que nunca habrá salida y que seremos deudores por el resto de nuestra vida. Cuando tenemos necesidad, no están apareciendo la gente que puede ayudarnos. Al contrario, muchos nos evitan, muchos no nos atienden el teléfono, muchos nos bloquean en las redes. Y entonces, como David, podemos decir: no hay quien cuide de mi vida, no hay a quien le interese mi vida, no soy importante para nadie, y entro en un estado de depresión, en un estado de desesperación insoportable. Ahora, déjeme decirle esto: Dios no está mirando sus problemas con indiferencia. Dios no está mirando para otro lado. Dios está atentamente fijando la mirada sobre sus preocupaciones, sobre sus luchas, sobre sus problemas. Dios tiene interés en sacarlo a usted de sus miserias, en sacarlo a usted de esa vida de derrotado que está aplastándolo. Dios quiere ver un gesto de usted. Dios quiere ver una señal de su parte para empezar a participar en su vida y empezar a revertir esa situación tan adversa. A mí me encanta uno de los salmos, exactamente el 121 y el verso 1, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ay, sí, entonces lo que yo necesito en ese momento donde tengo sentimientos de que he sido abandonado por todo, necesito levantar mi mirada arriba, mi mirada al cielo. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? De ahí vendrá, de lo alto vendrá mi ayuda. Mientras yo no busque a Dios, seguiré diciendo como David: no hay quien cuide de mi vida. Qué triste, ¿no? Y qué doloroso el saber que nadie se ocupa y se preocupa por nosotros. Qué triste y qué doloroso el saber que a nadie le interesa nuestra vida. David llegó a decir en lo que hemos leído, él presentó a Dios sus quejas. Esa palabra queja en la lengua hebrea es lo que quiere decir sus preocupaciones. En este Salmo 142, cuando David habla con Dios, él está presentando sus preocupaciones, es decir, aquellas cosas que lo afligen, aquellas cosas que lo atormentan, aquellas cosas que le quitan la paz, el sueño. Y usted también tiene que buscar a Dios en esa situación, y tiene que hacerlo con fe, y tiene que hacerlo con confianza, y tiene que hacerlo con esperanza. David en esa cueva, David en la cueva de Adulán se veía, lucía como un héroe vencido. Un héroe vencido. El gran David que venció a Goliat, ahora ahí encerrado con gente afligida, gente amargada, gente endeudada. Allí estamos viendo un héroe vencido. Y usted, quizás nadie se lo dijo, pero usted ha sido un héroe en esta vida.
Ha sido un luchador, ha sido un trabajador que estuvo en la obra, en construcción, que fue un peón de albañil, o que fue alguien que trabajó en la carpintería, o que pasó 12 horas, 14 horas costurando detrás de una máquina, trabajando y trabajando ahí, tratando de que concuerde el hilo con la tela y hacer un trabajo prolijo que tenga la aprobación de su jefe. Usted ha sido un luchador. Pero ahora se siente mal, se siente como un héroe vencido también. Y entonces piensa como David: no hay quien cuide mi vida, esto no tiene solución. Y empezamos a dejar que se instalen en nuestra mente pensamientos horribles. Decimos: nuestra vida no tiene sentido, no vale la pena vivir así, soy un fracasado, soy un bueno para nada. Y usted empieza a tener pensamientos que se vuelven una tortura y que lo empujan al abismo mismo, al precipicio. Ahora mire, déjeme decirle esto también aquí en el libro de los Salmos, pero en el 27 y el versículo 10. Dice el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es muy raro, pero sucede que algún padre o madre abandonen a un hijo. Cada tanto vemos esas noticias tristes que hablan de eso, pero no es algo que vemos con frecuencia. Cada tanto sabemos de eso. Pero dice el Salmo 27:10 que si sucediera eso, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Lo que eso quiere decir, que Dios está preocupado por mi situación, pero Dios espera que yo le busque a Él, que yo tenga un gesto de confianza, una manifestación de fe, de que estoy esperando en Él, que Él va a participar en mi vida para traer soluciones. Y cuando todos le dan la espalda, cuando nadie quiere atenderle, cuando nadie quiere acercarse para extenderle una mano, aunque sea lo último que le quede, usted busque a Dios. Usted lo debería haber hecho en primer lugar. Pero los hombres no aprendemos, y ya cuando todos nos dan la espalda y todos los caminos se cierran, cuando sentimos que el agua nos llega al cuello, recién ahí nos acordamos de Dios. O cuando enfermamos gravemente, recién ahí nos acordamos de Dios. Pues como sea su situación, usted busque a Dios. Usted busque a Dios. Yo recuerdo, y lo he contado, hace algunos años atrás, no mucho, venía desde el centro de Buenos Aires a mi casa, exactamente en el colectivo número 7. Y pasábamos allí por la avenida de La Plata frente a un gran hipermercado. Y de pronto el colectivo se detuvo ahí en el semáforo y hubo un tumulto y la gente estaba correteando de un lugar a otro. Yo observé por la ventana y de pronto identifico un hombre que a primer golpe de vista parecía que tenía una máscara. Pero luego, al fijarme con atención, noté que no era una máscara, sino que la mitad de su rostro tenía un color borrabino, un color como bordó, y tenía manchas del mismo color debajo de su cuello. Y como que la gente se asustaba y huía de él, y de pronto una niña como de 8, 10 años quizás, mientras todos huían, la niña vino y le abrazó a ese hombre de la cintura. Yo definí esa situación como los que juegan al rugby cuando le hacen un tackle, ¿vio? Que abrazan fuerte al adversario para derribarlo, pero esta niña no, estaba abrazando a ese hombre para sostenerlo, y de pronto la niña se estira como dándole un beso en su mejilla. Y de pronto el abuelo, que se ve que estaba con esa niña, viene y le toca el hombro a ese hombre. Cuando muchos huían, la niña y ese abuelo se acercaron para ofrecerle cariño. Y eso realmente a mí me conmovió. Me quedé allí de ojos abiertos, absorto ante esa situación, y de pronto sentí que lágrimas iban derramándose por mi mejilla. ¿Y saben lo que recordé allí? Ante esa imagen de amor, ese gesto de amor de esa niña,
Exactamente me acordé de lo que sucedió el 10 de junio del año 1979, cuando alguien me habló acerca del amor de Dios y alguien me habló de que Jesucristo murió por mis pecados. Y ese 10 de junio del 79, en las calles de Villa Urquiza, aquí en Buenos Aires, yo puse mi fe en Cristo y sentí como Dios limpió mi pecado, perdonó mi pecado, y sentí un abrazo de Dios tan tierno como el que esa niña le dio a ese hombre. Yo le puedo asegurar que esa clase de abrazo transmitiría vida por mucho tiempo. El abrazo que Dios me dio es perpetuo. El abrazo que Dios me dio es para siempre, porque su promesa, como lo hemos dicho, el que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Yo puse mi fe en Cristo. Dios me ha recompensado prometiéndome vida eterna en su palabra. Mi pregunta, amigo, amiga que me escucha, ¿ha usted recibido ya ese abrazo de Dios? ¿Tiene usted la plena certeza de que el abrazo de Dios le alcanzó y le salvó perpetuamente? ¿Ha usted tenido realmente esa experiencia de fe y pasado de muerte a vida, como dice el Evangelio? ¿Es usted una persona con fe, con esperanza? ¿Es usted una persona que se maneja en esta vida teniendo gozo y victoria en su corazón? ¿O usted es de los que, como David en esa cueva, dijo: no hay quien cuide mi vida, no es importante mi vida, no tiene valor mi vida, me siento que valgo menos que una moneda partida por la mitad? ¿Es usted de esa gente que dice no hay quien cuide mi vida? Pues preste atención, porque Dios sí quiere cuidar de su vida. Dios sí quiere venir a su vida, quiere acercarse, quiere entrar a su vida, quiere ponerle sentido a su vida, quiere ponerle rumbo a su vida. Ahí están los que dicen no hay quien cuide mi vida. Y ese puede ser un pensamiento, ese puede ser un sentimiento de un alma atea, de un alma escéptica, de un agnóstico. Pero si tú te sientes a la deriva, si tú te sientes boyando por este mundo y crees que la vida se volvió en una inmensa broma, que la vida se volvió en algo horrible para ti, entonces busca a Dios ahora. Busca a Dios ahora. Como dice uno de nuestros himnos, mientras tanto tengas tiempo, busca a Dios. Llévale a Dios ahora tus quejas, pero de verdad, cada una de tus quejas. Llévale a Dios tus preocupaciones, cada una de tus preocupaciones. No te quedes allí enojando, refunfuñando, rezongando. Acércate a Dios como David, y él presentó sus quejas delante de Dios. No hay quien cuide mi vida, dijo él, pero él buscó a Dios. Imagine usted ahora como una larga escalera de la tierra al cielo, y usted con esfuerzo pone un pie en el primer peldaño. Anímese, tome impulso y ponga el otro pie en el segundo peldaño, y así hágalo y treple esa escalera a través de la fe. Suba esa escalera hasta la presencia de Dios en esta hora. No se detenga, busque a Dios en esta hora, no se rinda, encuentre a Dios y confíele su vida al Señor. Y cuando eso suceda, usted nunca más dirá como David: no hay quien cuide de mi vida. Termina el Salmo y termina nuestro mensaje diciendo aquí el Salmo 142, versículo 5: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel, dice David. No soporto ser un cautivo, un esclavo. No soporto la prisión a la que me someten todos los problemas. Busque a Dios, dice él. Clamé a Jehová y le dije, tú eres mi esperanza. ¿Se animará a hablar así con Dios usted ahora? ¿Se animará a mirar al cielo en el lugar donde está y decirle a Dios: Dios, yo clamo a ti porque tú eres mi esperanza? Hasta ahora dije, no hay quien cuide de mi vida, pero quiero confiarte mi vida, Señor. Quiero confiarte mi vida a ti, quiero entregarte mi vida. Lava mis pecados en la sangre preciosa de Cristo. Dame esa salvación eterna y guíame por esta vida, Señor. ¿Dará usted ese paso? Le dirá: Dios, tú eres mi esperanza. Quiero empezar a caminar contigo. Este mensaje que lo escuché con un corazón abierto, con un oído sensible. Quiero obedecer tu llamado, Dios, y quiero caminar contigo. Y nosotros estamos para ayudarle.